Bien, ese es el segundo tema, el tema de la semana 2, y se trata de técnicas de recolección de datos. Bien, una técnica de recolección de datos es una herramienta que nos va a permitir obtener y reunir toda la información necesaria de forma organizada y lograr los objetivos de nuestra investigación. Siempre que yo quiera hacer una investigación o vaya a utilizar alguna de estas técnicas, tengo que definir primero qué es lo que quiero investigar y qué es lo que quiero conocer. Entonces, todas estas técnicas nos van a permitir reunir esa información y organizarla. Bien, de las técnicas tenemos tres tipos: cuantitativa, cualitativa y mixta. La cuantitativa son, igual que en los tipos de variables, datos numéricos, es decir, cuando necesito un dato exacto. La cualitativa se va a referir a todas las características del contexto del que yo estoy investigando. Y las mixtas me van a permitir recolección de información de manera variada, es decir, información tanto cuantitativa como cualitativa. La recolección de datos la puedo hacer de dos formas diferentes: a través de fuentes primarias o bien fuentes secundarias. ¿Cuándo es con fuentes primarias? Cuando yo, como investigador, tengo contacto directo con la persona o el sujeto de estudio. Y las fuentes secundarias es cuando no tengo tiempo o no quiero ir directamente con el sujeto de estudio y obtengo la información de datos que no fueron recogidos de manera personal, sino que aprovecho algunos datos ya existentes, es decir, puedo aprovechar algunas investigaciones ya hechas recientemente o bien antes que yo. Para seleccionar la técnica más apropiada de recolección de datos para mi investigación, tengo que tomar en cuenta al menos estos puntos. ¿Cuáles son las necesidades de la información que yo quiero tener? ¿Qué información quiero tener y cuáles son las necesidades que tengo? Y además, ¿cuáles son los recursos con los que yo dispongo? Puede ser alguna cámara, puede ser tiempo, puede ser equipo de trabajo, ¿sí? ¿Cuáles son mis recursos? El tipo de datos que yo quiero recabar, ¿sí? Para cada tipo de datos que yo vaya a recabar, voy a utilizar o puedo utilizar una técnica diferente. ¿Y cuáles son las fuentes necesarias que yo debo tener? Si yo quiero una información totalmente confiable, pues puedo utilizar fuentes primarias. ¿Por qué? Porque yo voy a tener contacto directo con la persona a la que voy a estudiar o con el objeto al que voy a estudiar. Si yo confío en las investigaciones anteriores, puedo utilizar fuentes secundarias. Bien, en el documento les puse algunas de las técnicas. Vamos a ver al menos 8 técnicas de recolección de datos. La primera de ellas es la encuesta. Este tipo de técnica ustedes ya la conocen. Se refiere a cuestionarios con preguntas cerradas, es decir, que me van a dar datos precisos, datos exactos. Pueden ser preguntas de sí o no, pueden ser preguntas de sexo, de edad, preguntas cerradas. En algunos casos también puedo tener una encuesta con preguntas abiertas, sin embargo no es tan común. Y una ventaja de la encuesta es que no siempre se requiere que el investigador cuente con la presencia física en el lugar, es decir, lo puedo hacer en línea, puedo poner una encuesta, subirla en línea y aplicarla de manera digital a las personas que voy a encuestar. Luego, tenemos la entrevista. Esto es muy parecido, sin embargo la entrevista es una conversación que puede ser planificada y de estas tengo también 3 tipos. 1, estructurada, 2, semiestructurada y 3, informal. La estructurada es cuando yo ya tengo qué preguntas le voy a hacer, o sea, la conversación planificada pero con preguntas ya establecidas, es decir, no me voy a salir de esas preguntas o de ese formato que yo tengo. La semiestructurada, es decir, yo ya tengo un cuestionario, una entrevista que voy a realizar, pero en el transcurso de la plática se me ocurre alguna otra pregunta y la puedo agregar. Y en la informal es un tipo de entrevista en donde yo no tengo nada planeado, solamente planifico el día en que voy a realizar la entrevista y todas las preguntas las hago en base a la plática o conversación que tenga con el objeto de estudio. Bien, tenemos otra técnica que se refiere a la observación. Esto lo que me va a permitir es, en base a lo que yo quiero analizar, ir a observarlo y analizar todo lo que yo necesito obtener. Es decir, solamente de observación. Puedo ir anotando todo lo que yo voy observando para al final recabar esos datos. Otra de las técnicas es la experimentación. En este caso,
son características que nos van a regir, la realización de un fenómeno aleatorio. Y tenemos dos tipos también: experimentación e investigación puro y de observación. El puro son todos los elementos u objetos o fenómenos que van a aplicarse una o más veces. Es decir, es un experimento y yo puedo aplicarlo las veces que yo quiera, de tal manera que pueda ver la diferencia entre la realización la primera vez, la segunda, la tercera y todas las que yo aplique. Y la de observación se refiere a los fenómenos de la naturaleza, es decir, fenómenos que pueden o no ocurrir. Tal es el caso de algún desastre, algún incendio, sí, que puede ser que o vuelvan a ocurrir o que ya no vuelvan a ocurrir, y para eso utilizo la observación. Bien, otra de las técnicas es un documental. En este caso, yo voy a examinar datos que ya están presentes en algunos documentos, es decir, puedo utilizar información de bases de datos, de informes, de actas, de alguna investigación previa que hayan hecho antes que yo. Grupos focales son entrevistas grupales, de tal manera que a la vez podemos entrevistar a un grupo de personas que tienen relación con la investigación que yo estoy obteniendo. La etnografía es una técnica totalmente cualitativa, es decir, me va a generar cualidades o características de un grupo social al que yo quiera analizar, ¿sí? Y esta etnografía también se basa mucho en la observación, aunque también puedo tener algunos cuestionarios o algunas preguntas al entorno o grupo social que voy a analizar. Y por último, la técnica Delphi, que se trata de indagar a una serie de expertos sobre un tema del que yo quiera obtener información, para que de esta manera yo me pueda guiar para tomar mejores decisiones, tales como cuál va a ser alguna técnica que voy a utilizar o algún nuevo experimento o algo que vaya a implementar, ¿sí? Con esto sería el tema de técnica de recolección de datos, y de esto se pueden apoyar para las actividades de la semana.